El libro de Oseas, comenzamos el estudio haciendo una aclaración que es muy importante, y es que tenemos que descartar por completo el uso de la palabra gentiles. Vimos que gentil quiere decir pagano. Gentil es la persona que no está que no está bajo la cobertura del Elohim de Israel. Así que la palabra gentil es una de las palabras que nosotros tenemos que descartar definitivamente, porque cuando nosotros estamos en la Torá y estamos en el regreso a la casa del Padre y lo estamos reconociendo a Yahweh como nuestro hacedor, nosotros ya no somos más gentiles. Veíamos también en segundo lugar que Pablo había citado el libro de Oseas en Romanos 9, 24, 26, y esa es la razón por la que estamos explicando el libro de Oseas. ¿Por qué Pablo tomó las palabras de Oseas para decírselas a las personas que en aquel tiempo estaban escuchando el mensaje de Yeshua? Oseas, el llamado que el Padre le hizo al profeta Oseas es muy curioso, y ya empezamos a entender por qué, pero él le dice que se case con una mujer infiel, con una mujer prostituta. Ese llamado, que suena como tan extraño de parte del Padre, solo tenía el objetivo de que nosotros entendiéramos a esa mujer fornicaria como la novia que él está buscando para su hijo, esa novia que ha sido infiel y fornicaria, pero que él ha amado con todo su corazón. Él le dice a Oseas también que sea una mujer infiel, pero es una mujer que Oseas va a amar con todo su corazón. Así que a través de esta mujer y a través de sus hijos, el Eterno nos da un mensaje que hasta hoy lo vemos completamente cumplido, porque recordemos que siempre que fiel a su palabra es el Todopoderoso. Él no falla a su palabra. Nosotros estamos viendo cumplidas las palabras que en el tiempo de Oseas se fueron reveladas. El tiempo de Oseas fue el tiempo del rey Jeroboam. Entonces vimos también cuál había sido el pecado de Jeroboam, por qué el padre tomó las determinaciones que tomó con respecto a la casa de Israel. En un resumen que ustedes pueden ver en el capítulo anterior, que está grabado y está puesto en YouTube y en la página, vimos que los pecados de Jeroboam habían sido tratar de tener un pueblo aparte de Israel, o sea, apartarlo de Israel, apartar las tribus del norte de Israel, construir un templo para ellos, para que ellos no tuvieran que volver otra vez hasta Jerusalén y no se volvieran a pegar otra vez a sus raíces. La idolatría, él construyó en los templos imágenes de becerros de oro y estableció un sacerdocio diferente, cambió el calendario y cambió los días de las fiestas. Vimos cómo esto no era ninguna coincidencia con lo que actualmente está pasando. También vemos el grupo de creyentes en el Elohim de Israel. Todos esos descendientes de la casa de Israel los vemos completamente separados de Israel, diciendo que son un pueblo aparte, que son un pueblo gentil, una iglesia gentil o una iglesia cristiana, pero sin ninguna identificación con Israel. Tienen también un origen diferente, un templo en Roma, porque aunque el cristianismo quiera decir que no, sigue completamente unido al catolicismo, en obediencia por lo menos, le sigue obedeciendo al catolicismo y no a las escrituras. Tiene también muchísima idolatría, tanto el catolicismo como el cristianismo, ya lo vimos. Hay un sacerdocio diferente. El catolicismo estableció un sacerdocio que no es el sacerdocio de Leví. También cambió el calendario de hoy no es el mismo calendario de las escrituras, es un calendario pagano, y abolió los días de fiesta y abolió la Torá, así que los pecados de Jeroboam están vigentes. Más adelante entonces el Eterno le dice a Oseas
que con esta mujer va a tener 3 hijos. El primero, que se llama Jezreel, que es donde él anuncia que va a hacer cesar el reino a la casa de Israel. La segunda se va a llamar Lo-Ruhama, porque el Eterno dice: yo no me voy a compadecer más de la casa de Israel, yo los voy a quitar del todo, pero a Judá siempre le voy a conservar mi misericordia. Recuerde que hablábamos que el libro de Oseas es de los libros que más claramente nos muestran la división entre la casa de Judá y la casa de Israel, porque aquí en este libro, aunque se anuncia que la casa de Israel será desechada, también se confirma que la casa de Judá nunca será desechada. El tercer hijo es Lo-Ammi, donde el Eterno advierte que va a llegar el momento, por todo el pecado, como hoy lo vamos a ver muy más claro, de cuando le dice: vosotros no sois mi pueblo, ni yo sois vuestro Elohim. Pero ahí mismo hace una promesa que es muy linda, porque la promesa es que Israel, no obstante que él lo desecha, Israel va a ser tan numeroso como la arena del mar, que no se puede contar, no se puede medir. Y hace la promesa, dice: y en el lugar donde les fue dicho: ustedes no son mi pueblo, les será dicho: ustedes son hijos del Dios viviente. Estas fueron las palabras que Pablo le estaba diciendo a los creyentes en Yeshua. Él les estaba repitiendo esas palabras porque desde ese momento comenzó la restauración de la casa de Israel, desde que Yeshua vino y pagó con su vida por el pecado de la casa de Israel. Más adelante vimos en el estudio pasado lo que era el anuncio de reunificación. El Eterno dice que una vez la casa de Israel sea restaurada, se va a unir a la casa de Judá y van a subir a la tierra, porque grande va a ser el día de Jezreel. Allí vimos también que es Jezreel. Les pido que vayan a ese capítulo, a esos capítulos, después de que terminemos este estudio de hoy. En el capítulo 2, el capítulo 2 que vimos también la vez pasada, es muy interesante porque el Eterno le dice, anima a los hijos, a estos hijos a que luchen contra esa madre fornicaria, a que la dejen atrás, a que salgan de allá. Lo que nos está diciendo, en otras palabras, es decir, esa no es mi esposa, dice él, ella no es mi esposa ni yo soy su marido, porque tiene cosas muy extrañas. La Iglesia Católica de ninguna manera puede ser la esposa de Elohim, porque no obedece la Torah, porque no guarda las fiestas, porque cambió el calendario, bueno, por 1000 razones, no es. Entonces, lo que el padre está diciendo es a los hijos, les está diciendo: ustedes tienen que contender con su madre, ustedes tienen que abandonarla, ustedes salgan de ahí, regresen otra vez en obediencia. Anuncia entonces la fornicación de la esposa, y anuncia algo que nosotros vemos cumplido hasta el día de hoy. Dice que por la fornicación de la esposa, la fiesta, las lunas nuevas, el Shabbat y todas las fiestas ordenadas por Elohim serán abolidas. No las volvería a ver la casa de Israel, como efectivamente ocurre hasta hoy mismo. Pero hace entonces la promesa, el Padre hace nuevamente una promesa, dice que en el tiempo final Él la traerá a la casa de Israel, Él la llamará, la traerá y la llevará al desierto, y en el desierto le hablará a su corazón. Y dice que una vez que le hable al corazón y se arrepienta, la casa de Israel cantará como en la juventud. Veíamos qué fue lo que cantó en la juventud, en el primer Éxodo, qué fue lo que cantó Israel, el cántico de Moisés. Así que nosotros estamos también ahora llenos de gozo por poder volver a ser parte del pueblo, cantando otra vez el cántico de Moisés. Y si ustedes recuerdan, en Apocalipsis está anunciado que la novia, la novia esa que no se contamina con la bestia, con todo su sistema, con Babilonia, dice que cantará el cántico de Moisés y del Cordero. Así que es cumpliendo toda esta promesa también hecha al profeta Oseas. En aquel día, dice entonces el Eterno, hablando de esos tiempos finales, dice: me llamarán Ishi, esposo, y no Baalí, señor. Entonces quitaré de su boca los nombres de los Baales. También analizamos que eran los Baales,
Los Baales en general es todo lo que tiene que ver con la adoración al sol, así que el primer paso que tenemos que dar es el paso hacia el Shabbat, hacia salir de la adoración al sol, del día de la adoración al sol. Entonces ya él como esposo, el Eterno ya como esposo, la protegerá a esa novia, la reconocerá y la tierra será llena de bendición y el Eterno entonces le dirá, pueblo mío, y el pueblo le dirá, mi Elohim. Ahí quedamos terminando el capítulo 2, así que vamos a continuar hoy con el estudio y tenemos unos capítulos muy interesantes. Voy a poner acá, entonces, voy a poner acá el PowerPoint para que podamos ir siguiendo la escritura, para que veamos cómo esa palabra nosotros hemos tenido el privilegio de verla cumplida. Oseas 3 dice, me dijo otra vez Yahweh, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahweh para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Bueno, muchos se preguntarían aquí, un momentico, ¿y qué tiene las tortas de pasas? ¿Por qué es el problema? ¿Cuál es el problema de comer tortas de pasas, que además son bien saludables y bien deliciosas? Vamos a ver de qué nos está hablando el profeta. Pero lo interesante es cómo comienza el capítulo. Esa mujer fornicaria es amada por su esposo, aunque sea fornicaria. El Eterno nos ha amado a nosotros con amor eterno. Yahweh nos ama con todo su corazón y Él lo único que espera es que nosotros vengamos arrepentidos y lavemos toda esa inmundicia que hay en nuestra vida y seamos dignos de ser llamada la novia del Cordero. Pero vamos a ver entonces, volvamos a leer el versículo. Nos dice, me dijo otra vez Yahweh, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahweh para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de lo que ocurría en el tiempo de Jeremías 7:17. Jeremías 7:17 es muy interesante, perdón, porque es muy interesante porque el pueblo está en una violencia terrible. El pueblo está sumido en la violencia, en la desesperación, y el profeta Jeremías va y clama delante del Todopoderoso, y le clama. Entonces el Eterno le contesta en el Jeremías 7:17, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Esa torta de pasas de la que está hablando acá el profeta Oseas, cuando el Eterno le dice que es que Israel mira a dioses ajenos y aman esas tortas que preparan en sacrificio a la que llaman la reina del cielo. Eso es eso que nos está diciendo, que le está diciendo el Eterno en ese tiempo a Oseas. Tiene tanta vigencia hoy como que todavía vemos descendencia de la casa de Israel rindiéndole culto a la que llaman reina del cielo. En cada cultura ha tenido un nombre diferente. En las culturas babilónicas era Istar o Astarteo, tiene cualquier nombre que le vayan poniendo. En Roma entonces adoptó el nombre de María, y de tantas vírgenes que conocemos que uno al fin y entiende si son María, cómo es que una es blanca, la otra es negra, la otra es verde, la otra se aparece, la otra se desaparece. Bueno, eso es una cantidad de ídolos a los cuales los hijos de Israel por ignorancia siguen ofrendando hasta alimentos, ofrendándoles aún por encima de eso sus propios corazones. Entonces dice el Eterno, la compré para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días,
no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré contigo. O sea, la plata significa redención. Él está diciendo, yo compré esa esposa fornicaria. Yo pagué con la redención, yo la redimí, yo la he amado, yo la construí, pero como es fornicaria, miren lo que va a pasar, lo que le anuncia que va a pasar, que es muy interesante. Muchos días estará Israel sin rey, es decir, sin Mesías, porque recuerde que la palabra Mesías se aplica al rey de Israel. Entonces, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin altar, sin éfod, sin terafines. Esto se ha cumplido desde hace 2000 años. Hace 2000 años el templo fue destruido, y hace 2000 años, como consecuencia del pecado de Israel, Israel ha estado sin rey, sin un Mesías, sin un príncipe, sin sacrificios porque no hay templo, sin un altar, sin el éfod, es decir, de que la parte de la vestidura del sumo sacerdote, sin terafines, sin alabanza, no hay nada. Todo esto lo ha perdido o lo hemos perdido por causa de la desobediencia. Pero el Eterno anuncia, y después volverán los hijos de Israel, es decir, harán techubá, volverán en arrepentimiento, y buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey. Recuerden que el Mesías es hijo de David, así que dice que buscaremos a Yahweh nuestro Elohim y al Mesías, al rey, a David su rey, y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. O sea, esto es una profecía para el final de los días. Nosotros estamos en ese proceso de techubá, de arrepentimiento, de volver a la Torá, de volver a la fiesta, de volver al calendario del Padre, de volver en obediencia, de volver otra vez a levantar ese altar lleno de alabanza para nuestro Elohim, pero con manos limpias, de verdad, con un corazón puro, ya de ahora sí conociendo lo que es correcto a los ojos del Todopoderoso. Pero y mire cómo dice que eso será al final de los días. Esto nos confirma que estamos en esos tiempos, aunque tenemos tantas confirmaciones, pero la palabra se cumple al pie de la letra. En el capítulo 4, entonces dice el padre a Oseas: oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra. O sea, Yahweh está bien disgustado con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Recordemos que al finalizar el capítulo 3 nos está diciendo que todo esto va a ser en el fin de los días. Esto no está hablando de este tiempo precisamente, donde no hay verdad, donde no hay misericordia, donde no hay conocimiento de Elohim. Es tan triste ver tantas personas que se dicen creyentes, mintiendo, pero mintiendo descaradamente, mintiendo en su identidad, mintiendo en tantas cosas. Hoy la mentira se volvió como parte de la vida, como que no hay diferencia entre el creyente y el no creyente, porque cualquiera miente. No hay verdad, no hay misericordia. La agresión está a la orden del día. Nadie tiene amor ni misericordia por nadie. Es saber cómo voy a agredir, es saber cómo voy a hacer caer ese hermano. O sea, hoy eso se ha abandonado, no solamente en el mundo, sino dentro del pueblo creyente. No hay conocimiento de Elohim. ¿Cuál es el conocimiento que nosotros tenemos hoy de Elohim? Por lo menos en general. Nosotros al menos de verdad que estamos tratando de conocer la palabra de Elohim hoy. Pero ¿a qué hace referencia el conocimiento de Elohim en general? Solamente se limita a un día en el que yo asisto o la persona asiste a una congregación o a una iglesia. Se conforma con lo que el sacerdote o el pastor o el predicador diga. Normalmente se lee un solo versículo de las Escrituras. El resto viene de la cosecha del corazón del predicador. Y ese es el conocimiento de Dios que tenemos. Realmente el conocimiento de Elohim es casi nulo.
De verdad que son pocas las personas que pueden decir que conocen de verdad las Escrituras. El conocimiento ligado al hecho de que no hay verdad ha sido tan distorsionado que eso es lo que está sucediendo hoy precisamente. Nosotros estamos volviendo a lo que está escrito en la palabra. Nosotros no estamos inventando nada nuevo. Cuando nos dicen blasfemos y nos dicen paganos y nos dicen cantidad de cosas a los que estamos en regreso a las raíces hebreas, yo siempre les pregunto, pero si yo no estoy haciendo más que leer la palabra, es leer simplemente, no estamos interpretando, no estamos hablando de libros nuevos, no estamos hablando de nuevas revelaciones, estamos hablando simple y llanamente de leer la palabra que nunca se había leído. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Bueno, esto ni hay necesidad de explicarlo, eso es lo que vemos todos los días. Tanta maldad afuera, tanta maldad dentro del grupo de creyentes. Por lo cual, dice el Eterno, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Saben una cosa? Este versículo que parece, uno lo pensaría como algo por ahí apocalíptico, como que algo que va a suceder al final de todo lo que está anunciado en el libro de Apocalipsis, pero no, nosotros ya lo estamos viendo pasar. Está tan extenuada la tierra, está tan cansada de tanta maldad, que aún dice que las aves y los peces van a comenzar a morir. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, pero tengo algunos casos acá que han sido registrados de muerte masiva de aves y de peces sin ninguna explicación aparente. Por ejemplo, en Arkansas, por lo menos 5,000 mirlos cayeron muertos. Y ayer decía esto es una noticia de miércoles 5 de enero del 2011, donde decía en la prensa que por lo menos 5,000 mirlos habían caído muertos y después 500 pájaros llovieron sobre Luisiana. Esto es real. Esto no es nada que alguien hubiera inventado. Literalmente esta cantidad de aves cayeron muertas y nadie entiende por qué. También en enero, bueno, se hablaba de esa muerte masiva de peces también en Arkansas. El 31 de diciembre del año pasado, poco antes de medianoche, murieron 100,000 peces en el río Arkansas, en el noroeste del estado federado de Estados Unidos. Y se trata de una especie del pez tambor. Estos son datos que tenemos aquí en Estados Unidos. Yo no sé, me imagino que en otras partes también. Pero estamos viendo fenómenos muy raros, fenómenos que cuadran completamente a lo que el Eterno le dijo a través de la boca del profeta Oseas. Hasta los peces y las aves se sentirían cansados de tanta maldad y morirían. Él sigue diciendo entonces el profeta. Este es uno de los versículos, el versículo 6, es uno de los versículos más controversiales que hay, porque es un versículo que la iglesia cristiana se aprendió hasta la mitad. Ni siquiera el versículo completo, sino que se aprendió hasta la mitad. Y miren la secuencia que trae este versículo. Devolvámonos acá un poco. La tierra dice que está enlutada por toda la maldad. Entonces, y acabamos de ver también que el conocimiento de Elohim es casi nulo. Entonces, en el versículo 6, Elohim dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hasta ahí se lo sabe la iglesia de memoria. Ustedes le preguntan a cualquier persona cristiana, ¿usted ha escuchado este versículo? Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Con seguridad que sí. Pero ¿qué pasó? Que le quitaron el resto del versículo, porque el versículo completo dice: por cuanto desechaste el conocimiento
yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. La pregunta es, ¿por qué nos quitaron por qué todos siempre los predicadores quitaron todo el versículo, dejaron solamente la frase inicial? Por conveniencia, porque no hay razón. Muchas veces hablamos de textos fuera de contexto, pero esto ni siquiera es eso. Este es un versículo que está completamente cortado de una manera intencional para que no existiera la controversia con la enseñanza que tiene la iglesia de que la Torá está abolida. Volvamos a leer entonces. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si nosotros no volvemos ahora, no adquirimos ahora el conocimiento del Eterno, en el futuro más inmediato, durante todo ese tiempo de Apocalipsis, nosotros vamos a perecer, pero vamos a perecer no por la voluntad del Padre, sino por la falta de conocimiento. Pero también, ¿cuál es la consecuencia? Dice, porque desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio. Israel fue llamado a ser un pueblo de sacerdotes y gente santa. Así que nos echará porque no hay conocimiento de la Torá. Estamos desechados del pueblo de Israel. Dice, porque olvidaste la Torá de tu Elohim, la ley de tu Dios, dice en las traducciones, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, nosotros y nuestra descendencia está completamente aparte, está apartada, está echada del pueblo de Israel. Cuando nosotros estamos ahora en el proceso de regreso, lo primero que tenemos que empezar es a buscar la Torá precisamente. ¿Por qué? Porque la Torá es la Constitución, porque la Torá es la que nos permite a nosotros permanecer. La Torá no es la que salva, el que salva es Yeshua. Yeshua fue el que dio la vida por nosotros. Nosotros no somos salvos por obra, nosotros somos salvos por fe en Yeshua, que dio su vida por nosotros. Pero una vez salvos, tenemos que obedecer la Torá, tenemos que entrar en obediencia con el Padre, o somos desechados de nuevo. Dice, conforme a su grandeza, es decir, al crecimiento numérico de la casa de Israel. Recuerde que la promesa es que se iba a multiplicar como la arena del mar. Incontable va a ser la casa de Israel. Entonces dice, así como es de grande, también así pecaron contra mí. O sea, así de grande como es la casa de Israel, es de grande su pecado. También yo cambiaré su honra en afrenta. Dice, del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. En realidad, ¿cuántas personas han hecho un negocio del pecado del pueblo? Y lo mantienen en pecado para poderlo mantener negociando con los bienes. Usted prométale a Dios que usted le va a dar tanta plata para que Él lo bendiga. ¿Qué es lo que están haciendo? Están manteniendo el pecado. Usted pague por la bendición, pero la pague para mi bolsillo, pero la bendición no va a venir por eso. La bendición no viene por pactos, la bendición viene por obediencia al Padre, por obediencia al Padre. Y dice, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán y no se saciarán, fornicarán pero no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Yahweh. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Miren esto, dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Eso lo hemos visto tantas veces, tantas veces. Espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. La casa de Israel, la casa de Efraín, es una casa idólatra que se va detrás de cualquier pedazo de madera, que se arrodilla hasta delante de un buñuelo donde creen que se apareció Jesús o la Virgen o no sé quién, le dicen, y allí vemos toda esa casa de Israel, toda esa descendencia, ahí la vemos postrada delante de cualquier pedazo de palo. ¿Por qué? Porque no conocen el Elohim de Israel, porque ignoran su palabra, porque no saben no saben
que no hay nada con la que podamos representarlo, porque su presencia llena los cielos y la tierra. Nosotros no lo tenemos que representar con nada. Él es inmensurable, no lo podemos limitar, no hay nada que lo pueda contener. Pero por pura ignorancia, entonces termina pidiéndole a un leño de madera o a una estatua de yeso, porque no sabe que tiene un Elohim y un Padre vivo. Si ustedes están oyendo por allá pólvora, recuerden que estamos en el 4 de julio, así que vamos a tener pirotécnicos aquí en el durante este estudio. Sigue diciendo, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Miren qué interesante. Una de las características de Babilonia, y que por eso precisamente es que es prohibido construir el sitio de adoración en los lugares altos, o construir lugares altos sobre los sitios de adoración. Eso es una tradición babilónica. Ustedes ven, por ejemplo, que la tradición, nosotros en eso reconocemos a Babilonia dentro de las iglesias, porque las iglesias siempre tratan de tener la torre más alta del pueblo, la torre más alta de esto. Esas torres altas son babilónicas. Por eso dice acá el Padre, dice que incensaron sobre los collados, sobre los montes, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por lo tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Dice, pero no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a las nueras cuando adulteren, porque ellos mismos, los mismos sacerdotes, dice, se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, todo el pueblo sin entendimiento caerá. Está hablando de que no hay líderes tampoco preparados en la palabra. Son líderes que también están en fornicación, así que es un ciego guiando a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Pero miren, acá dice, pero si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Aquí volvemos otra vez con la división de las dos casas. Aquí el Padre vuelve y dice, la casa de Israel es la que es fornicaria, la que es una casa tan pagana, se va detrás de cualquier dios, pero dice, pero por lo menos que Judá se conserve sin pecado. Y dice, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Yahweh. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir el Padre cuando dice que no entremos en Gilgal? Que no subamos a Bet-Aven. ¿De qué nos está hablando? Entonces, ya vamos a ver, dice, porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Yahweh como a corderos en lugares espaciosos. Israel se fue del lado del Eterno como una novilla indómita, como que yo no me voy a someter a obediencia, yo voy a hacer lo que quiero hacer. Entonces dice, pero se van como novilla indómita, pero quieren que el Eterno los apaciente como corderitos. Pues no somos corderitos. Pero vamos a ver entonces qué es Gilgal y qué es Bet-Aven. Gilgal, en Josué, dice que toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más, pues todos sus príncipes son desleales. Josué entró en Gilgal y fue allí donde colocó las 12 piedras de los hijos de Israel. Esto está en Josué 9:6 y Josué 9:10. En Gilgal fue donde fue tanta la maldad. Allí se estableció Israel con las 12 piedras que colocó Josué en representación de todo Israel, pero fue tanta la maldad que había en ese momento en Israel, que allí, dice el Eterno, allí les tomé aversión, allí estaba yo tan enojado, dice el Eterno, contra ellos, que tomé la determinación de echarlos de mi casa y de no amarlos más. Por eso dicen que no entremos en Gilgal. Gilgal fue un sitio donde hubo tanta perversión.
Ahora, en Betabel, Betabel significa la casa de la nada, es decir, la casa de los ídolos. Entonces, cuando nos dice, si fornicas Israel, al menos no peque Judá, y no entren en Gilgal, ni subáis a la casa de los ídolos, ni juren que vive Yahweh. Ustedes entren en obediencia, en lo que está diciendo el Eterno acá. Porque como novilla indómita se apartó, los apacentará como corderos. Dice, Efraín es dado a los ídolos. Y la idolatría es el peor pecado que tiene Efraín. Efraín es dado a los ídolos. Efraín se va detrás de cualquier, como decíamos ahora, de cualquier pedazo de madera. Si en la pared aparece una mancha, allá está Efraín mirando a ver a qué se le parece esa mancha, y ya están todos allá llorando y gritando y arrepentidos, y supuestamente pues arrepentidos, y allá están pidiendo milagros y allá están de todo. La idolatría es la característica de Efraín. Pero dice, déjalo, porque el Eterno no estará con Efraín mientras Efraín esté en idolatría. Esto es bien claro. El Padre dice, él volteará su rostro, él se tapará los oídos para no escuchar a Efraín mientras Efraín esté en idolatría. Dice, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas. ¿Qué quiere decir esto? Que los llevó por todo el mundo, los dispersó por todo el mundo. La casa de Israel está dispersa por el mundo entero, y de sus sacrificios serán avergonzados. Viene entonces el capítulo 5, la nación infiel, y sigue diciendo, sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. ¿De qué nos está hablando acá? Tenemos que ir a buscar en las escrituras. Esto es muy interesante porque este fenómeno del que está hablando en el capítulo 5, el profeta Oseas, se está dando hoy de nuevo. ¿Qué era lo porque dice que eran lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor? Cuando las dos casas de Israel fueron divididas y la casa de Israel se fue al norte, el rey, temeroso de que las tribus de la casa de Israel empezaran a añorar, digamos, sus reuniones en el templo, y a Judá y a sus raíces hebreas y a todo esto, colocaron en Mizpa y en Tabor, colocaron personas que les salían al paso a los que se querían devolver a Jerusalén para impedirles que llegaran. Lo hacían de muchas maneras. Ellos lo hacían con argumentos o lo hacían a la fuerza inclusive. Pero muchos de ellos eran vigilantes que se establecieron en todo este sector para que la casa de Israel no regresara a Jerusalén. Y es muy interesante porque hoy estamos viendo lo mismo. Hoy estamos viendo, y es fácil identificarlos. En Facebook, por ejemplo, son fácilmente identificables esos vigilantes que están tendiendo la trampa, los que están buscando a ver quién está de regreso a las raíces para caerle con argumentos y hacerlo regresar otra vez al paganismo, a la idolatría y a la fornicación. Esas personas que se infiltran allí, que se hacen pasar por judíos, que no lo son, pero que empiezan a cuestionar a Yeshua, la fe en Yeshua, el derecho que tenemos para regresar a la tierra, empiezan a cuestionar las escrituras, y la gente atemorizada o cansada de enfrentar a estas personas en el camino, se regresa más bien a la iglesia cristiana y olvida el llamado que recibió. Miren que el Padre nos dijo, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Estas personas son esos mismos vigilantes del tiempo de la casa de Israel. Los mismos vigilantes, las mismas gentes llenas de maldad, que establecidas allí únicamente para impedir que la casa de Israel y la casa de Judá vuelvan a ser el pueblo santo de Israel, las 12 tribus completas. Dice, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos.
Todas estas personas que hoy están en Facebook torciendo el camino, sembrando cizaña, quitando a Yeshua del camino de los creyentes, cuestionando su nacimiento, cuestionando la fe que hemos tenido por tantos años. Estas personas que infiltran toda esta serie de enseñanzas torcidas, los que hablan, por ejemplo, de las leyes de Noé, los que dicen que la Torá no es para la casa de Israel, sino las leyes de Noa, y que nosotros somos los noágidos, y personas que aún se autoproclaman como noágidos. Todos estos recibirán un castigo de Elohim. ¿Por qué? Porque son personas que han dejado las escrituras y han seguido solamente la mala intención de sus corazones o de sus líderes que los han enviado a torcer el camino de los que están regresando. Mientras el Padre se ocupa de llamar a Israel, hay quienes se ocupan de torcerles el camino. Entonces dice, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora Efraín te has prostituido y se ha contaminado Israel. O sea, el Padre jamás ha olvidado a Efraín, pero Efraín está completamente prostituido, se ha contaminado. Y eso es cierto. ¿Dónde está Efraín hoy? Efraín está en la iglesia, tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana. ¿Por qué sabemos? Porque la característica de Efraín, de acuerdo a Yeshua, es que escucharíamos la voz de Yeshua y lo seguiríamos. Todos los que seguimos a Yeshua, de cualquier manera, llámese Jesús, cuando lo llamábamos Jesús, no importa, si nosotros seguimos ese nombre de Jesús griego, nosotros escuchamos, ese fue un nombre que tocó a nuestro corazón, que nosotros le abrimos la puerta y Él entró a ser parte de nuestra vida. Entonces, esa es lo que nos da la identidad como parte de la casa de Israel o de Efraín, el haber escuchado a Yeshua. Pero ¿qué sucede? Que con las enseñanzas torcidas y con la falta de conocimiento de la palabra y de falta de conocimiento de Elohim, tenemos una contaminación completa en nuestra enseñanza. Dice, no piensan en convertirse a Yahweh, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no lo conocen. Mire, cuántas personas que uno ve, sobre todo en el cristianismo, aparentemente con un buen corazón para Elohim, dedicados a Elohim, pero cuando uno les dice, mire, usted tiene que pedir perdón y volver otra vez a la Torá y hacer techubá, hacer arrepentimiento, ellos dicen, no, yo no tengo que hacer ningún arrepentimiento, la Torá está abolida, yo no tengo que convertirme, yo solamente tengo que creer que Él existe. Esa es una de las mentiras más grandes que se han esparcido por el mundo. Usted solamente tiene que creer, no tiene que obedecer, no importa lo que haga, no importa lo que piense, no importa cómo viva. No, Dios es amor, eso no importa. Él siempre lo ama, Él no va a dejar que nadie pierda, no se preocupe. Entonces, ni piensan en convertirse. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de que están en pecado. Dice, espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahweh. La soberbia de Israel, entonces, dice, le desmentirá en su cara. Porque hay harta soberbia. No, nosotros somos santos, nosotros somos la novia. Nosotros somos la novia, dice el cristianismo, aunque es una novia que lejos de ser sin mancha o arruga, es una novia llena de manchas, llena de paganismo, obedeciendo a Roma, detrás de las falsas enseñanzas. Perdón un momento acá. Entonces dice, la soberbia les desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Aquí ya vemos el anuncio también de que Judá va a estar en este tiempo final también en medio de gran pecado.
también contaminado con dioses ajenos, contaminado con enseñanza de hombres, contaminado con influencia babilónica sin duda. Y dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Yahweh, pero no le hallarán, porque Yahweh se apartó de ellos. Aunque la iglesia camine buscando el Eterno, nunca lo va a escuchar, nunca lo va a hallar hasta que entre en obediencia. Dice, contra Yahweh prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Esto es muy interesante, porque fíjese y verá, la iglesia dice que son hijos del Eterno, hijos del Todopoderoso, hijos del Creador, hijos de Yahweh. Pero son muy extraños. ¿Por qué son extraños? Porque el israelita tiene una manera exacta y ordenada de actuar, de pensar y de ser. El israelita es una persona que tiene que estar en obediencia a la Torah, es una persona que debe guardar que tiene que guardar las fiestas, que tiene que guardar el Shabbat, que tiene que seguir las normas kosher en su comida, la comida limpia. Tiene que guardar la Torah en términos generales, pero eso ahora los que se dicen hijos del Altísimo son muy extraños y comen cerdo y comen mariscos y no les importan las fiestas y celebran las fiestas paganas y comienzan el año en el día pagano del dios Jano y hacen cosas tan extrañas y dicen que son los hijos del Eterno. Por eso estaba anunciado aquí en Oseas que se engendrarían hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos y sus heredades. Está hablando del final. Tocad bocina en Gaba, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Entonces, el que no escuche en este momento, el que no quiera escuchar, ahora que el Padre nos quitó el velo del entendimiento, ahora el que no quiera conocer la verdad, el que no quiera volver a las Escrituras, el que no quiera abrir su Biblia para leer lo que el Todopoderoso quiere de nosotros, entonces va a ser asolado en el día del castigo. Es muy interesante porque en estos días nosotros hemos estado con el otro grupo, hemos estado estudiando Apocalipsis, también versículo por versículo, y es increíble ver cómo la novia va a ser recogida para estar guardada en el desierto, sustentada en un lugar que el Padre tiene preparado. Pero el resto, los invitados a la boda, el resto de creyentes dormidos, los que se dicen creyentes pero no están guardando la Torá, van a tener que pasar por la gran tribulación, por los 3.5 años de la gran tribulación. Esto lo vamos a estudiar un día acá cuando veamos ese tema de Apocalipsis, que es muy interesante cuando se estudia a la luz de las raíces hebreas. Pero esto nos confirma lo que está diciendo acá el profeta Oseas. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Porque ellos, muchos de los de Judá han sido de los que han salido a torcer el camino de la casa de Israel, a torcer el camino de los que estamos de regreso a casa. Entonces dice, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Es decir, porque Judá también ha pecado, porque Judá está lleno de tradiciones babilónicas, de tradiciones de hombres, de cambios también de las fiestas, de todo ese pecado que tiene Judá hoy en día, que es un pecado grande, no tan grande como el de la casa de Israel, lógicamente, que la casa de Israel sí que pecó, ahí sí, son dos pecados, pero uno claro que muchísimo peor que el otro. Ahora entonces mire cómo dice, yo seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. ¿Cuál es la diferencia entre la polilla y el carcoma? Vamos a verlo. Dice, el problema es
que la polilla, ustedes saben, la polilla come desde afuera y el carcoma come desde adentro. El problema de Efraín, el pecado de Efraín es como polilla, el pecado viene de afuera. El pecado de Efraín viene como consecuencia de las falsas enseñanzas, de todas las mentiras que heredamos, como dice el profeta Jeremías, mentiras heredamos. Así que el problema de Efraín viene de afuera, viene desde todo el tiempo, desde el tiempo de Constantino, cuando fueron torcidas las enseñanzas y la palabra. Ahora, pero el problema de Judá viene de adentro, como carcoma. El problema de Judá Judá conoce la Torá. El problema de Judá son las personas infiltradas en Judá que desde adentro establecieron sus propios mandamientos, cambiaron las cosas también a su antojo. Pero como ellos sí conocían y conocen la Torá, entonces ese problema viene de adentro. Es fácil entenderlo cuando analizamos las dos casas de Israel. El padre, como siempre, tiene razón. Entonces él dice: seré como polilla a Efraín. Es decir, voy a sanar a Efraín, a sanar a Efraín comenzando desde afuera. Efraín tiene hasta buen corazón. Efraín busca, por lo menos, aún en medio de su idolatría. Pero el problema está afuera. Entonces el padre va a ir quitando las falsas enseñanzas y va cambiando por enseñanzas correctas. Ahora, pero a Judá dice que va a ser como carcoma, o sea que desde adentro también va a empezar la restauración de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia en el pecado de la casa de Israel y la casa de Judá. Aunque las dos han pecado, la diferencia es grande. Y aquí el padre la compara, el pecado de Efraín como una enfermedad, el pecado de Judá como una llaga. Es diferente tener una llaga que tener una enfermedad, mucho más grave tener una enfermedad. Entonces Efraín a Asiria y irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, rey de contención, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque aquí vuelve otra vez a hacer la comparación entre Judá e Israel, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a Judá. ¿Ven lo interesante lo que es la justicia del Padre? Es hermoso ver uno cómo el Padre es tan justo. El pecado de la casa de Israel es mucho más grande que el pecado de la casa de Judá. Aunque les repito, Judá tiene pecado. Muchos están hoy detrás de Judá en una idolatría impresionante sin darse cuenta que Judá está en pecado. Pero nunca es como el pecado. Entonces dice de Israel, entonces dice: a Efraín voy a ser como león, porque su pecado es más grande. Pero a Judá voy a ser como cachorro de león. Yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dice que andaré y volveré a mi lugar, pero antes dice: me iré, tomaré, no habrá quien liberte. Todo esto nos está hablando ¿de quién? Del restaurador, de Yeshua. Yeshua volvió otra vez al lado del Padre, pero dice que no volverá hasta que todo Israel reconozca su pecado. Recuerdan, en Hechos 4 nos dice que el Yeshua está a la derecha del Padre hasta el tiempo de restauración de todas las cosas. El tiempo de restauración de todas las cosas es el tiempo que ya comenzamos. Restauración de la Torá, restauración del Shabbat, restauración de las fiestas, restauración de la verdad. Ese es el tiempo. Falta la restauración de la casa de Judá, que la vamos a ver en un solo día. En un día la casa de Judá completica va a ver al que traspasaron, va a reconocer a Yeshua y llorarán y se lamentarán, dice el profeta Zacarías. La restauración de Judá viene, la restauración de Israel está ya en camino, pero dice que cuando nosotros de verdad no busquemos su rostro y en angustia lo vamos a buscar, entonces Él volverá.
Venid y volvamos a Yahweh, dice, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y aquí viene una de las grandes profecías del profeta Oseas. Dice, y nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Como volviendo al texto de Eclesiastés, todo lo que fue será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Vemos que la resurrección siempre va a ser después de 2 días. Está anunciado que va a ser en el tercer día. De la misma manera que Yeshua resucitó siguiendo la señal de Jonás, dice que pasaría 3 noches y 3 días, y al tercer día Él resucitaría. Esa resurrección es una manera también de confirmar la resurrección y la restauración de la casa de todo Israel. ¿Por qué nosotros estamos siendo restaurados en este tiempo? ¿Por qué el Eterno nos llamó en este tiempo? Porque pasaron dos días, 2000 años, desde Yeshua, y a cuando terminaron esos 2 días, esos 2000 años, llevando la cuenta, como nos dice la Escritura, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces vemos ahora, ya una vez pasados esos 2000 años, en ese comienzo del tercer día, del tercer milenio, vemos la restauración de Israel, vemos la casa de Israel de nuevo regresando a la Torá. Él nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Eso se está cumpliendo con nosotros, lo estamos viendo en vivo y en directo, porque ese es nuestro Elohim, un Elohim vivo, un Elohim poderoso, que hace y dice. Él lo que ordena se cumple, su palabra es verdad, nunca va a fallar, y nosotros somos testigos de esto. También cuando Yeshua encontramos un ejemplo muy interesante de los 2 días, donde nos anuncia los 2 días de espera antes de la resurrección o la restauración final, que es cuando nos habla de la parábola del buen samaritano. Todos recordamos cómo es la palabra, el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, es decir, el hombre que dejó a Jerusalén, a la Torá, para irse a Jericó, para irse al mundo, y cayó en manos de ladrones que lo despojaron. Cuando recuerdan esto, ya lo vimos en otro estudio. Nos dice que pasó un sacerdote, pasó un levita, pero no hizo nada por ese que estaba herido, que es la casa de Israel. Pero el samaritano fue el que vino, el que fue movido a misericordia. Dice que le vendó las heridas, y sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamela, y lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. Entonces, ¿cuántos denarios? El pago de un salario era 1 denario por día. ¿Cuánto pagó Yeshua, digamos, en esta parábola? ¿Cuántos días pagó? 2 días. Una manera también, a través de la parábola, de decir: yo vuelvo después de cuando ya habían pasado 2 días, en el tercer día voy a regresar. Todo nos anuncia que como dice el profeta Oseas, que la resurrección, o sea, el regreso de Yeshua sería, la resurrección fue en el día tercero, después de 3 noches y 3 días, pero su regreso va a ser también en el tercer milenio, después de su primera venida. Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana a la tierra. ¿De qué a qué hace referencia la lluvia temprana y la lluvia tardía? A las fiestas del Eterno. Está hablando de las fiestas. Así que vendrá a nosotros a cumplir con las fiestas. Yeshua vino a cumplir con las fiestas de la primavera, con la lluvia temprana, y después vendrá en su segunda venida a cumplir con la lluvia tardía, con las fiestas de otoño. Dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Si ven, siempre las 2 casas. Mire, las personas que niegan la enseñanza de las 2 casas, simple y llanamente, no conocen las Escrituras.
Si a ustedes una persona les dice que la enseñanza de las dos casas es una enseñanza blasfema, o que eso es una herejía, o todo lo que uno escucha por allí, bien pueda, dígale que simplemente no han leído las escrituras, porque más claro es imposible. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y los juicios serán como la luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. ¿De qué le sirve al padre que le digan que lo quieren y lo quieren muchísimo si viven en completa desobediencia? Pensémoslo con nuestros propios hijos. ¿Qué nos ganaría, qué se gana un padre de familia o una madre con un hijo que le diga que la quiere mucho y le mande muchos mensajes muy hermosos, pero que sea un delincuente, que esté viviendo de una cárcel en otra? Eso no tiene ningún sentido. El amor se demuestra por la obediencia. Yeshua también nos dijo: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. También aquí el Padre nos dice: yo quiero misericordia y no sacrificio, y yo quiero conocimiento de Dios. ¿Qué es conocimiento de Dios? Conocimiento de su voluntad, conocimiento de la Torá. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que conozcamos su palabra y que la pongamos en práctica, que nosotros seamos personas conscientes de la obligación que tenemos de seguir en obediencia a nuestro Elohim, porque nuestro Padre es un Padre santo, 3 veces santo. Nada inmundo puede estar en su presencia. Así que por eso dice que conocimiento más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y prevaricaron contra mí. De verdad que es tan común. Uno oye personas que son personas de ayuno. Dice: no, yo soy de una persona de ayuno y de oración. Eso es muy bueno, pero si no obedecen, ¿de qué les sirve? ¿De qué le sirve a una persona ayunar 20 días, 30 días, no sé cuántos días, y orar y interceder permanentemente si está en pecado? Esas oraciones no pasan del techo, así que sus esfuerzos no están siendo recompensados. Busque más bien el conocimiento, busque el conocimiento del Padre, y entonces ahí sí vendrán todas las bendiciones. Dice: Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así la compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Perdón. En la casa de Israel, dice el Padre, he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. También, para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vemos muy claro en Apocalipsis. El Padre viene a separar, el Padre va a separar a través de Yeshua, Él va a separar el trigo de la cizaña. Él va a pescar a Israel y va a separar los peces buenos de los peces malos. Él va a hacer una separación. No es por el hecho de que una persona haya nacido judía o crea en el Elohim de Israel, o diga que es de la casa de Israel o descendiente de la casa de Judá. No importa. El día de la siega se recogerán en el granero solo el trigo. La cizaña será arrojada afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Muchas veces, y eso es muy común encontrarlo, la falsa enseñanza o la falsa concepción de que una persona por el hecho de ser judía ya es salva. Eso no es verdad. Si no está en obediencia al Eterno, igual va a ser dejado para el tiempo de la gran tribulación, donde será el lloro y crujir de dientes. Es decir, eso no es ninguna garantía, porque también para Judá hay una siega. También para Judá va a ser separado el trigo de la cizaña.
todos los que andan detrás de las enseñanzas de los hombres y han dejado la Torá, ellos van a ser desechados. Eso es imposible. El Padre no miente y el Padre ha anunciado también esa siega. Romanos 11, 25, 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. Estas palabras de Romanos, que la iglesia no pasa por alto cuando dice que no sean arrogantes, y está hablando desde Israel, que dice que tendrá ceguera en parte hasta el tiempo de los gentiles, hasta la plenitud de los gentiles. Nosotros sabemos que estamos en el tiempo de la plenitud de los gentiles, ya se completaron el número de los gentiles. Entonces ahora nosotros estamos viendo, ya tenemos nuestros ojos espirituales abiertos, pero Judá también. Por eso estoy colocando esta cita. Vamos al capítulo 7, dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Dice: no consideran que tengo memoria de su maldad. El Padre conoce nuestros caminos, conoce todo lo que ha sucedido. Él sabe que esa casa de Israel ha estado en pecado. Todos ellos son adúlteros. Eso lo hemos reconocido nosotros muy, muy bien. Cuando nos damos cuenta que estábamos, por ejemplo, guardando el día del sol y no el Shabbat ordenado por el Padre. Eso es fornicación. Cuando una persona, por orgullo, por terquedad, por desobediencia, continúa yendo el domingo a la congregación, o los pastores que no quieren cambiar y recapacitar ahora que pueden ver hacia el día ordenado en realidad por el Eterno, están en una fornicación completa, en adulterio, porque ese es un día pagano, es un día que fue elegido en honor al Dios Sol. Es imposible, son adúlteros, quieran o no. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino y extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno o sus artificios. Toda la noche duerme el hornero y a la mañana está encendido como llama de fuego. O sea, toda esta contaminación no termina. Todos ellos arden como un horno y devoraron a los jueces, cayeron sobre sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Ese es exacto lo que hoy podemos entender. Efraín ni siquiera sabe que es Efraín, no sabe. La casa de Israel no sabe que es israelita. Y peor que eso, la casa de Israel detesta a Israel. Detesta todo lo que le suene, entre comillas, a judío. ¿Por qué digo a judío? Porque como la casa de Israel estaba desaparecida y la casa de Judá es la única que estaba presente, entonces siempre se identifica Israel con el pueblo judío. Entonces, y recordemos, Judá es parte de Israel, pero no todo Israel es Judá. Pero de todas maneras, hasta hoy se conocía solo la parte de Judá, entonces muchos lo interpretan. Por eso dice, Efraín se mezcló con los pueblos, ni siquiera sabe que tiene raíces israelitas. Efraín fue torta no volteada. Efraín como que cree en el Padre, pero de todas maneras no tiene como toda esa base, esa consistencia, porque la base es la Torá y no la tiene. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Sus canas le han cubierto y él no lo supo. Han pasado más de 2000 años y hasta hoy nos estamos dando cuenta. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Yahweh su Dios, ni lo buscaron con todo esto.
Muchos hoy se resisten a obedecer al Padre. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Sin entendimiento. Ustedes han visto las palomas, cuando en las plazas, por ejemplo, que es tan famoso ver cantidades de palomas. ¿Qué hace la paloma? Cualquiera que se pare allí en la esquina y le tire unas semillas, así esas semillas sean veneno, la palomita viene inmediatamente y se acerca sin ningún temor. La paloma es incauta, la paloma no tiene ese recelo del hombre, confía y con que le brinden alguna cosa, y especialmente si es gratis, entonces ahí sí inmediatamente corre. Ese es Efraín. Efraín cae con unos cuentos que uno se queda sorprendido. Uno mismo se aterra hoy de las cosas que creímos en el pasado. Efraín es incauto, Efraín no tiene entendimiento. ¿Por qué no tiene entendimiento? Porque no conoce la Torá. Y al no conocer la Torá, creemos todo lo que nos dicen, todo lo que dice. Todas esas predicaciones que hoy escucha uno por televisión, por ejemplo, que toman, si acaso, un versículo, pero todo bla, 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 bla. Y toda esta gente la cree, aunque sea contrario a la Torá lo que están diciendo. Porque no conoce la Torá, porque no tiene entendimiento. Dice, cuando fuere entenderé sobre ellos mi red, los haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que les he anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí, ellos hablaron mentira contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Esto es interesante. ¿Qué es lo que reúne hoy esos descendientes de la casa de Israel en la iglesia? El afán de prosperidad, el trigo y el mosto. A ver, ¿dónde me hablan de una cosecha y de ganancias económicas? Y allá estoy. Toda esa teología de la prosperidad, eso tiene que ver. Se rebelan contra la voluntad de Elohim, pero de todas maneras corren donde les dicen que allí van a haber ganancias. Aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, dice el Eterno, contra mí pensaron mal. Contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Ellos volvieron. Sí, en un día tomamos la decisión de medio salir del mundo y venir a la iglesia. Pero no era el Altísimo, no era obediencia al Altísimo, era obediencia a Roma. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será como escarnio en la tierra de Egipto. Entonces dice, pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa del Eterno, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi Torá. Esto es lo que ha hecho la casa de Israel. Entonces dice, entonces clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien y enemigo lo perseguirá. Israel ha traspasado el pacto y se ha rebelado contra la Torá. Dice, ellos establecieron reyes, pero no los escogidos por mí. Las mismas iglesias que son las que han albergado esa casa de Israel, han puesto sus propias leyes, han puesto sus propios conocimientos, pero no son los del Padre, no son realmente los de las Escrituras. Constituyeron príncipes, pero yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ellos ser destruidos. Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron encontrar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Todo esto que iniciaron, toda esta adoración falsa, tiene que ser destruida, porque no podemos volver a la casa del Padre, sino en obediencia a su Torá. Sembraron viento y torbellinos segarán. Un dicho bien popular, el que siembra viento recoge tempestades. Esas son palabras del Eterno, que dice que sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel
Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Efraín es comparado con un asno. Esta es una enseñanza que vimos también que es muy interesante. Cuando Yeshua monta sobre un asno, que dice que un asno que no había sido domado. Está hablando, ese día que Yeshua entra en Jerusalén, está dando todo un mensaje de que Él viene por esa casa de Israel, Él viene sobre ese asno que es Efraín. Aunque alquilen entre las naciones, ahora la juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey de los príncipes. Porque Efraín multiplicó altares para pecar, tuvo altares para pecar. Tuvo altares, multiplicó los altares. Pero miren el versículo 12, que es absolutamente cierto. Les escribí las grandezas de mi Torá, de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Qué es lo que nos dicen hoy a los que estamos otra vez buscando la Torá, guardando las fiestas? Nos dicen que nosotros caímos en maldición, que salimos de la gracia, que eso es cosa extraña. La Torá es cosa extraña. Cuando uno le habla a Efraín, a toda esa casa de Israel, le habla de la Torá, esa Torá es cosa extraña para ellos. Es increíble, porque nuestras raíces son israelitas, pero las enseñanzas corruptas y distorsionadas en la historia hicieron que la Torá y la ley fueran algo extraño, fueran algo que es visto como oprobio a esas personas que la guardan. En los sacrificios de mis ofrendas, dice, sacrificaron carne y comieron. No los quiso Yahweh. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán otra vez a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. El Padre viene a hacer juicio con fuego, y la fe tiene que ser probada como el fuego. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente cuando uno está parado sobre la Torá, que es la roca fuerte, entonces, aunque vengan las tempestades, el fuego, cualquier juicio, permaneceremos porque estamos parados sobre la roca. Pero el que no obedece, el que no está en obediencia a la voluntad del Padre, recuerdan que Yeshua dijo que era como el que construía su casa sobre la arena. El día que venga este fuego que está anunciando aquí el Todopoderoso, todo será consumido. No quedará nada porque no había ninguna base sólida. Ni estaban apoyados en la roca, ni estaban apoyados en la Torá. Capítulo 8 dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste el salario de ramera en todas las eras de trigo. El altar, la era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. Y miren el verso 3. No quedarán en la tierra de Yahweh, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. ¿Esto no es increíble? ¿Qué es lo que hoy está comiendo? Eso fue profetizado en el tiempo de Oseas. ¿Y qué es lo que hoy está comiendo la casa de Israel? Vianda inmunda. La celebración la hace con cerdo, la celebración la hace con langostinos, la celebración la hace con todos los alimentos que son inmundos ante los ojos del Todopoderoso. Efraín come vianda inmunda, pero ni siquiera sabe que es inmunda, porque desconoce la Torá. No hará libaciones al Eterno, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos, pues todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa de Yahweh. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta?
de Yahweh, he aquí que fueron ellos a causa de destrucción. Y la casa de Israel ni conoce siquiera las fiestas, no tiene ni idea cuándo son, no conoce el calendario, no conoce nada. Vinieron los días de castigo, vinieron los días de retribución. Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de la maldad. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta el lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, pues como en los días de Gabá, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos sacudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza, se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay también de ellos, cuando de ellos me aparte. Efraín es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Ustedes recuerdan quién es el rey de Tiro, que de qué nos habla Ezequiel 28, si no estoy equivocada, pero es increíble. Efraín es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Yahweh, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad fue en Gilgal, allí los tomé a aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de sus vientres. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Eso es lo que hemos vivido, ni más ni menos, errantes, convencidos de que estamos muy bien y estamos en gran pecado o estábamos en gran pecado. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó sus altares, conforme a la bondad de la tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Yahweh demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Seguramente dirán, no tenemos rey porque no tememos a Yahweh. ¿Qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. La casa de Israel ni siquiera conoce los pactos del Eterno. No los conoce, los desecha. Pregúntele por el pacto de la circuncisión, a ver qué dicen. Inmediatamente se rebelan contra él. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque el pueblo lamentará a causa del becerro, y los sacerdotes que en él se regocijan por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Aquí está anunciada la primera cautividad en Asiria, pero nosotros lo vemos ahora, la misma historia, repitiéndose al pie de la letra. De Samaria fue cortado su rey como espuma. En los lugares altos de Abén serán destruidos y el pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. Le dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. ¿Recuerdan las palabras de Apocalipsis cuando viene el juicio del Padre? Que dice que muchos, los reyes de la tierra, dirán que los montes caigan sobre nosotros para no ver la ira del Cordero. Ellos mismos van a querer escapar del juicio, pero del juicio del Eterno nadie escapa. Desde los días de Gabá han pecado, y allí estuvieron, no los tomó en la batalla. Dice en el versículo, los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados en su doble crimen. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré por su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones. Sembrad para injusticia, segad en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Eterno hasta que venga y nos enseñe justicia. Este es el tiempo de regresar. Habéis arado impiedad y habéis segado iniquidad. Todo lo que nosotros hemos dejado de recibir de bendiciones ha sido por nuestra desobediencia.
Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Los que están confiando solamente en que, ay no, mi pastor, o mi líder, o mi moré, o mi maestro, pero no las escrituras ni Yahweh. Entonces van a comer fruto de mentira los que confían en hombres. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y en tus fortalezas serán destruidas. Como destruyó Salmán a Bet Abel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros, Betel, a causa de vuestra maldad. A la mañana será cortado el rey de Israel. Dice que cuando Israel era muchacho, lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esto es una referencia también a Yeshua, una referencia profética en el tiempo de Oseas, a Yeshua, que iba a ser también llamado a ir a Egipto, a esconderse. Cuanto más los llamaba, pero dice él, pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a sus ídolos hacían sahumerios. Yo con todo eso les enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con el amor con que el Padre ha guardado a Efraín hasta hoy, con el amor con que el Padre permitió que Efraín fuera adoptado por Jacob. Desde entonces lo ha sustentado, lo ha guardado, lo puso como una más de las tribus, a todas estas tribus del norte que entran bajo Israel. A pesar de su desobediencia, las ha amado como la esposa fornicaria de Oseas. Es lo que está diciendo. Yo los tomaba de los brazos. Nosotros tenemos un Abba tan tierno. Él nos ha amado. Pero dice, pero ni siquiera se daban cuenta que era yo el que los cuidaba. Él nos ha respondido, como vimos en la enseñanza pasada, cuando nosotros le orábamos a un leño. Dice, yo le respondía, pero ellos ni sabían que era yo el que respondía. Él nos ha guardado, nunca nos ha apartado de su corazón, pero su corazón ha estado muy dolido por nuestra desobediencia. Si alguien aquí en este momento, en algún momento que escuche este estudio, está todavía en la iglesia cristiana y tiene su corazón correcto para el Creador, para Yahweh, piénselo. ¿Por qué insistir en seguir en desobediencia? ¿Por qué insistir en seguir enseñanzas de hombres y no volver a la Torá? ¿Por qué no venir a la obediencia al Padre? Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Él es un Elohim, él es ese novio romántico, amoroso, que nos llama, que se duele de ver a esa esposa infiel. Dice, yo los atraje con cuerdas humanas, los traje con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Él nos sustenta, Él nos ha guardado, Él nos ha dado. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Pero Él es de dura cerviz. El israelita es de dura cerviz. Por más que el Padre le muestre todo su amor, toda su misericordia, todo su cuidado, insiste en ir en contra de su voluntad. Pero entonces dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Es tan fácil evitar este juicio viniendo en obediencia. Ay, esta frase sí que me llega a mí al corazón, ¿verdad? Que es increíble. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Me llaman el Altísimo, pero ninguno me quiere enaltecer. Eso es cierto. No es muy triste pensar que si el Altísimo, pero el Altísimo, el Todopoderoso, si Él es el Todopoderoso, es el Creador, si es el Creador. Pero ¿a quién le obedecemos? A Roma. No le vamos a obedecer a él, le vamos a obedecer a los hombres, le vamos a obedecer al pastor, le vamos a obedecer, no importa que vaya en contra de lo que dijo el Altísimo. Aunque me llaman el Altísimo, no me quieren enaltecer. Entonces dice, miren estas palabras, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Se dan cuenta por qué nosotros tenemos que entender el libro de Oseas? Para poder regresar a esos brazos amorosos que nos está llamando. Entonces dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte como Adma y ponerte como Seboín, una de las 5 ciudades de Gomorra?
Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama de compasión. Escuchen, esas son las palabras del Eterno. Cuando Él podría acabar con nuestras vidas como pisar una hierba del campo. Pero nos ama, pero nos llama, nos espera con paciencia y con misericordia que nosotros reaccionemos y volvamos en arrepentimiento. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Elohim soy, y no hombre, y el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Él siempre va, aunque quede un remanente, pero Él nunca va a acabar con Israel. En pos de Yahweh caminarán. Cuando dice, porque ni volveré a destruirlo, porque soy el santo en medio de ti. En pos de Yahweh caminarán, Él rugirá como león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde occidente. Cuando Él se haga sentir, nosotros estamos ahora regresando por obediencia, por amor. Pero va a llegar un momento en que cuando se empiece a sentir el juicio, muchos van a correr entonces y van a venir temblando, dice, desde occidente. Ahí sí se van a acordar de su desobediencia. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Yahweh. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Pero Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. ¿Se dan cuenta? Otra vez la división entre las dos casas. Efraín está lleno de mentira y de engaño, pero Judá de todas maneras aún conserva la Torá, aún gobierna con el Altísimo y es fiel con los santos. Efraín se apacienta de viento. ¿De qué se está alimentando hoy la iglesia? De viento. Porque ¿cuál es la comida sólida? La palabra del Eterno. Pero la palabra del Eterno se carga debajo del brazo. Se carga debajo del brazo, pero no se lee. Y si se lee, no se cree. Y no importa que uno le pregunte a una persona, oiga, muéstrame en la palabra donde dice que el día de reposo se cambió. Le dice, no, ahí no dice, pero a mí qué me importa, yo sigo yendo el domingo, el día del sol. Entonces, la casa de Israel tiene esa característica también, se apacienta de viento, se está alimentando de viento. Sigue el solano, mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios, aquí hicieron pacto con Roma. Pleito tiene Yahweh con Judá para castigar a Jacob conforme a los caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno, Jacob tomó el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Aquí está recordando, porque dice que va a castigar a Jacob, a toda la casa de Jacob. Está recordando lo que hizo Jacob. Venció al ángel, prevaleció, lloró, le rogó, y en Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Yahweh es Dios de los ejércitos, Yahweh es su nombre. Vuélvete pues a Yahweh, guarda la misericordia y el juicio, y en tu Dios confía siempre. Estas son las palabras para hoy. Vuélvete a Yahweh, vuelve en obediencia. Pastores, ¿qué importa salir y decirle a la iglesia, oiga, estábamos ciegos y eso era plan del Padre? Pero díganles la verdad a sus iglesias. Díganles que están guardando un día de reposo pagano, que olvidaron el calendario, que olvidaron las fiestas, que olvidaron la Torá, que olvidaron la obediencia. Y empecemos ahora sí, en este poco tiempo que queda antes del juicio, empecemos a alimentar esas ovejas, para que esas ovejas estén seguras, para que esas ovejas no se pierdan en el día final. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, ese es Efraín. Tiene en su mano un peso falso. Efraín dice, me he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en mis trabajos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en tanto lo que se ve y se critica tanto en tantos líderes cristianos? La búsqueda de riqueza, la búsqueda de manipulación de todas esas congregaciones únicamente para acumular riquezas, porque se cree que las riquezas son la medida de la bendición, y no es cierto. Pero yo soy Yahweh, tu Dios, desde las tierras de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta.
Esa es la promesa. Mira, vuelve, que yo te voy a volver a poner allí en medio del pueblo santo de Israel, a celebrar conmigo todas estas fiestas. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Es Galaad iniquidad, ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y altares, pero Jacob huyó a la tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y para adquirir mujer fue pastor. Por un profeta Yahweh hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, escuchen esto. Por tanto haré recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Esto sí que lo ve uno claro en Apocalipsis. ¿Cuál es una de las copas de la ira? Todo el agua se vuelve sangre. ¿Por qué se vuelve sangre? Precisamente porque por la gran cantidad de sangre de inocentes, de sangre de Israel que ha derramado la casa de Israel misma. ¿Quiénes organizaron la Inquisición? La Iglesia Católica. ¿Y quién forma esa Iglesia Católica? Muchos de la casa de Israel, sin saber lo que eran israelitas también, organizaron esa persecución contra los santos, pero el Padre hará un pago conforme a la maldad que ha hecho la casa. Cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata han hecho entendimiento, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices. Por tanto serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que pasa, el tamo que la tempestad arroja, y como el humo que sale de la chimenea. O sea, serán nada. Mas yo soy Yahweh de tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Elohim fuera de mí, ni otro Salvador distinto a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, dice el Padre. En sus pastos se saciaron y repletos, pero su corazón se volvió soberbio. Por eso lo compara con Tiro. Recuerda al rey de Tiro, por la multitud de sus dones y de su belleza se enalteció su corazón. Y por esta causa, dice el Padre, se olvidaron de mí. Por tanto, seré a ellos como león, como leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y los desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, Israel, mas está en mí tu ayuda, la única ayuda. Nosotros solo podemos volver nuestros ojos al Elohim de Israel. ¿Dónde está tu rey para que te guarde? Dice el Padre. ¿Dónde están los jueces para que digas, dame más rey y dame más jueces? Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, dice viento de Yahweh. Se levantará desde el desierto y secará el manantial. Samaria será asolada porque se rebeló, caerán a espada, sus hijos serán estrellados y las mujeres encintas serán abiertas. Todo esto son profecías futuras. Vuelve entonces, Israel, a Yahweh tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Yahweh y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Vuelve, Israel, a Yahweh vuestro Elohim, porque por tu pecado es que hemos caído. El Padre dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia, porque fue por su misericordia que Él nos dio ese plan de redención con Yeshua. No fue porque hiciéramos ninguna obra, ni siquiera hasta hoy, 2000 años después, apenas venimos a saber que somos la casa de Israel. Pero el Padre por gracia nos amó y por pura gracia apartó de sí su ira. Yo seré a Israel, entonces dice, como rocío, y florecerá como el lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Cuando nosotros regresamos al Padre, entonces empezamos a florecer otra vez. Ese rocío vuelve a caer sobre nuestra vida.
Si dice, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Un día, todas las 12 tribus otra vez reunidas, seremos el alabanza en toda la tierra. Israel y Jerusalén serán alabanza. Toda la tierra verá y se maravillará de ver el Elohim tan precioso que tenemos, fiel a su palabra. Israel volverá a ser bendición en la tierra. Volverán y se sentarán bajo la sombra, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid y su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? No me interesan los ídolos. Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado fruto. Nosotros hoy lo estamos experimentando. ¿Queremos estar algo con los ídolos? Para nada. ¿Queremos algo de tradiciones de hombres? Para nada. Porque yo por lo menos, y le digo yo en mi casa, queremos la bendición del Eterno, queremos la bendición del Todopoderoso, queremos otra vez ese rocío sobre nuestras vidas. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán. El que no obedece al Padre, aún en el día final, dice Yeshua, le diré, no lo conozco, apártense de mí, hombres sin Torah. Aquí terminamos con este mensaje precioso de Oseas. Vuelve, Israel, a tu único Elohim. Si hoy me estás escuchando, si todavía no te has decidido a regresar a la Torá, si no has tomado la decisión de volver en obediencia al Padre, hazlo hoy, antes de que sea demasiado tarde. El amor que hay en el corazón del Padre es tan grande que aún habiendo sido nosotros como esa esposa de Oseas, una esposa fornicaria y adúltera, Él nos ha amado. Pero Él espera obediencia, misericordia. No espera sacrificio, espera obediencia, espera misericordia. Espera que tú vengas en una actitud humilde para decirle de verdad que mentira heredamos de nuestros padres. Nosotros queremos volver a buscar hoy la verdad. Y la verdad está en la palabra. La verdad es la palabra de nuestro Elohim. La verdad es Yeshua. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros seguimos los pasos de Yeshua, llegamos al Padre. ¿Por qué es el camino? Porque solo por Él nos muestra el camino que es la Torá. La Torá es la lumbrera a nuestro camino. Él es la Torá viviente. Él es el que nos dice lo que el Padre, cuál es la voluntad del Padre. Pero la Torá es que está en las Escrituras. No todo lo que se han inventado, que Yeshua abolió la Torá y se inventó mandamientos nuevos, eso no es verdad. Él mismo dijo, yo no vine a abolir la Torá. Así que Él es la Torá viviente, Él es el camino, Él es la verdad, porque Él es la misma Torá y la palabra es verdad. Él es la vida, porque la Torá es vida. Y solamente por Él llegamos al Padre. Así que los invito a todos los que estén escuchando este estudio, a volver en arrepentimiento, a volver en Techubá. Ya muy pronto vienen las fiestas de otoño y vamos a hacer un estudio sobre las fiestas para que nos preparemos con todo nuestro corazón para celebrar Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Para que los que ya lo han celebrado, está bien, nos volvemos otra vez a preparar para la fiesta, para la cita. Pero los que lo van a hacer por primera vez sepan cómo hacerlo y cuál es el significado de estas fiestas. Así que preparémonos, vamos a seguir si el Padre nos da vida y salud, vamos a seguir enseñando la palabra, pero les ruego que ustedes confronten sus propios corazones y vuelvan a Elohim, vuelvan a nuestro Abba en completo arrepentimiento, en sumisión, en obediencia, en humildad. Él es el que marca el camino, Él es el que da la orden, nosotros somos sus siervos. Vamos a orar y vamos a continuar en la próxima semana estudiando la palabra de Yahweh.
alimentándonos de esos verdes prados que Él ha dejado para que nosotros podamos crecer firmes y saludables espiritualmente también. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por esta profecía preciosa que hoy entendemos más que nunca. Padre, gracias porque tú nos has puesto aquí en la tierra en una etapa maravillosa cuando nuestros ojos era el tiempo de que fueran abiertos. Gracias porque nos has traído a tu Torah, Padre, porque nos has traído a la obediencia, porque nos has permitido ver. Pero te pedimos, Padre, en esta noche que tú nos des el amor también en nuestro corazón para seguir llamando a la casa de Israel que está en medio de la iglesia. Danos amor, así como tú amaste a esa esposa fornicaria. Danos también el amor a nosotros para llevar esta palabra a los que deben escucharla para regresar a tu casa, Padre. Pon en nosotros amor, no agresión. Pon en nosotros misericordia, pon en nosotros el deseo de explicar, el deseo de enseñar, la unción tuya para que esas palabras de enseñanza caigan en buenas tierras. Ponemos en tu presencia nuestras familias, Padre, esposos, hijos, esposas, todos nuestros seres queridos, hermanos, sobrinos, todas las personas que están en nuestros corazones, nuestros amigos, todas las personas que nos rodean. Padre, bendícenos en esta noche y ayúdanos a tener un corazón arrepentido, un corazón de carne, un corazón que se humille delante de ti. Quita de nosotros toda arrogancia, quita de nosotros todo orgullo, Padre, que solamente te veamos a ti y nos gocemos de ser parte de tu pueblo. Gracias por toda esta bendición que tú nos has prometido. Bendito seas, Padre. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, quedamos bajo tu protección, bajo tu guianza. Amén y amén. Que tengan una buena noche. Que el Eterno los bendiga y que nos podamos volver a encontrar el próximo jueves, si es la voluntad del Padre, y continuamos preparándonos para las fiestas. Shalom y Laila Tov. Buenas noches.